Seguimos en nuestro recorrido por el estado de Virginia y llegamos al condado de Fairfax para visitar Mount Vernon, la mansión del primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, la cual una vez fue una plantación y se encuentra al lado del río Potomac. Aquí pasó sus últimos días hasta su muerte en 1799. Esta majestuosa mansión es considerada una de las casas más icónicas del siglo XVIII en América y pertenece al Registro Nacional de Lugares Históricos de los Estados Unidos. Cada año recibe más de 1 millón de visitantes. George Washington adquirió Mount Vernon en 1754 y durante los siguientes 45 años amplió la vivienda poco a poco hasta crear la resplandeciente residencia de 21 habitaciones que vemos hoy. Él no solo es reconocido como un gran político y uno de los grandes militares de la historia, sino también como un gran agricultor y emprendedor. Soy Karina Correa. Me encanta viajar, cocinar y documentar todo lo que está a mi alrededor. Nací en Bogotá y muy pequeña me mudé a la ciudad de Nueva York. Desde entonces, la pasión por la comida y la aventura me han llevado a conocer sitios maravillosos. Ahora estoy de vuelta en Colombia y quiero compartir con todos lo mejor de la gastronomía estadounidense. I love Colombia and I love SaborUSA. La destilería de George Washington en Mount Vernon es una reliquia tanto para los aficionados del whisky como para los historiadores. Desde 1999 hasta el 2006, un grupo de arqueólogos comenzó una serie de excavaciones que llevaron al descubrimiento de las más grandes destilerías en todos los Estados Unidos. A pesar de que las instalaciones no estaban en condiciones, después de una reconstrucción se abrió al público en el 2007. You know what, Steven? I've never been in a whiskey distillery. Well, you're in a very old whiskey distillery. I'm so excited to be in one of the oldest of the country, probably Yes. in the world. Well, this is a reconstruction, but it's based exactly on what George Washington had here in the late 1790s. So That's awesome. I you mean, can that must see- have been so much work, though. it was a lot of work, but there was a lot of profit to be made. So when there's Okay. profit to be made, you'll build the building you need to make that make money. it. Stephen Bashore es un molinero y destilador que trabaja en Mount Vernon desde que reabrió sus puertas al público. Con 23 años de experiencia, no solo aporta sus conocimientos, sino también su pasión por lo que hace, y esto se ve reflejado en un producto de gran calidad. Well, talking about the distillery, Yeah. how do you make whiskey? Well, you need grain and water to make whiskey. Okay, grain, and could it be rye or could it be corn or It's what? both. It's both. both, Washington okay. made rye whiskey, which means the predominant grain in the mixture was rye grain. Okay. It was about 60% rye, 35% corn, and Okay. 5% malted barley. Okay. We are right next to George Washington's water-powered mill. That's why they built this here. You have to grind those grains first, Right. and then they're brought over here to be fermented and distilled. So Okay. to ferment grain, the first step in the process is we have to heat up this boiler here. This is a 210-gallon copper boiler, It's beautiful. and we are going to use hot water from the boiler to mix with the grains in these barrels. So if you were working right. in here in the I 18th want to be century, working here in this the is one of the 18th century. tools of the trade for you. So Oh, wow. now that'll hold you about a need gallon of water. Some muscle. Okay, because you see how my muscles are getting really tense right now? Okay, so I should fill this with water. Yeah, and get a good grip on it. It's Okay, gonna be a little heavier. It's gonna be. Yeah, you got it. All right. Just dump that in Dump there. that in there. Okay. Yeah. Now the other thing to think of is, luckily for you today, water is not heated up at the moment. Oh my God, I Can would you have imagine? burned. You would have burned yourself right there, because This is not easy job, right? that had to be scalding hot water, because you're going to use hot water to cook the grains. So Okay. they would fill this barrel and then add about 50 pounds of cornmeal Okay. and then 99 pounds of rye grain. Wow. And then they're going to mix that with this mash rake. This Ooh, is a that mash is rake. cool. So that's another trade you would be doing in here. So Then you're I going would to be- row that and mix it. Now Okay. you have to row it like you're rowing a boat, because then this do gets so that. thick you can't stir it like this. So anchor it and then pull back from the top. So you Yeah, can, because there's a lot of grains that are going into the barrel, right? So I would yeah, make about that. 160 pounds worth. Now Okay. you're going to let that cook overnight, Okay. and then the next morning we'll come in here, we'll row it a bit more, Okay. and then we'll add malted barley.
Okay. Now, malted barley has enzymes in it that'll convert starch to sugar. Oh, so what we're doing is making a bunch of sugar off of our grain. Okay. Then on day 3, we add yeast. Yeast, okay. And yeast will eat the sugar and convert it to alcohol. Okay. So that once you hit it with yeast, you have to let it work for about 3 days, and that's the process of fermentation. And what will happen is it will bubble, as I said, and get very active, and then it'll settle down. And by the 3rd day, you know it's ready for the still, because basically what you have now is distiller's beer. Okay. Yeah, I was gonna say, because malt, everything was sounding to me like very similar to the process of making beer. It exactly is, except now we're going to take this mixture to the still. So now we add a copper pot. So the basic definition of distillation is to separate things out by their boiling temperatures. Okay. So what we're going to do is bucket all this mash into these copper pots. So then my next step would be to take this, and this would be very boiling hot. No, it's cooled down by now. Oh, it's just very thick. 3 days have passed now, right? 3 days have passed, and then I would bucket it out and pass it to you. And I'm going to dump it in the still. So this will take about 70 or 80 gallons, so not the whole barrel. Okay. So once we have that topped off, what we're going to do next is connect the head on the still. You got it? Yeah. I'm going to connect these pipes. I guess we are going to turn it a little bit. There we go. So now everything's connected. Okay. Okay. Now if you look straight down in that barrel, what do you see? Like coils. That's right. That's the condenser. They call it the worm. So basically what we have to do now is build a fire under this. Build a fire. Yeah. You can see the firebox here. We would build our wood fire under this big copper pot. And alcohol has a lower boiling temperature than water. So when the fire here inside the pot reaches about 172 degrees Fahrenheit, alcohol will change from liquid to gas. Oh, okay. So the water and grain stays in the pot, but the steam will float up to the top here and collect, and then it'll start to go down this line arm here, and it'll go into that coil. So this is good news, right? We got alcohol here, we got water and grain there. So when you're running these stills, you're going to be flowing water down through the system. And you want to keep that filled with water. And again, over a period of about an hour and a half, the pipe's going to get cooler and cooler. And then the whiskey is going to start to come out. It'll flow right out the back. El whisky americano ha vuelto a ponerse de moda a nivel mundial desde el 2010, siendo uno de los licores de mayor exportación. Es un honor conocer un poco de su historia en la destilería más antigua del país. Steve, that's so awesome. I learned so much and the place is so beautiful. It's a beautiful building and it really tells the story well. It was hard work, Definitely. but it's okay. I mean, I'm used to hard labor. Hard work pays off. It does. Thank you so much. Thank you. It's a pleasure to have you here. Yeah, Thanks for coming. Awesome. So, where's my bottle? Oh, that's right. We have to have a drink now, We have to have a drink. Okay, we'll do that. Let's go have a drink. All right. I Love SaborUSA. SaborUSA está más cerca de lo que imaginas. En supermercados, plazas de mercado y hasta tiendas de barrio. Decimos adiós al estado de Virginia y nos dirigimos 24 kilómetros al norte para llegar a la capital del país, Washington, D.C., en el Distrito de Columbia. La ciudad se fundó en 1791 y se localiza a orillas del río Potomac. Está rodeada por los estados de Virginia al oeste y de Maryland al norte, este y sur. Mi primer destino es el restaurante Rosa Mexicano, donde el sous chef Francisco Pablo me va a enseñar una receta tradicional de la gastronomía mexicana. Ok, Karina, esta es mi cocina. ¿Qué te parece? Tremenda tu cocina, Francisco. Gracias. Wow, es enorme. Qué calorcito, ¿no? Sí, un poco. Oye, ¿y tú cuánto tiempo llevas cocinando? Yo tengo como aproximadamente 8 años. Comenzaste muy temprano, ¿eras un Pues niño? casi. Originalmente yo soy de México, yo soy bien de este país cuando yo tenía 17 años y desde entonces prácticamente ahorita he estado trabajando en cocina. También estoy tomando artes culinarias y estoy aprendiendo lo más que puedo. Entonces hoy estamos aquí por el arroz, ¿no? Claro. Y tú me tienes preparado ya el mise en place.
Bueno, es el arroz tradicional de rosa mexicano, es la receta única. La receta única mexicana. Claro. Uy, qué bien. Entonces yo te he traído un regalo. Es algo que siempre le llevo a las personas con las que voy a cocinar y me gusta muchísimo coronarlas como embajadoras del sabor USA. Más de 100 variedades de arroz son producidas en todo el mundo entero, pero más de 20 variedades aquí en Estados Unidos son crecidas. ¿En serio? Sí. O sea, de las 100 variedades de arroz del mundo, 20 son de Estados Unidos. Claro. Pues qué bien. Entonces, ¿qué te dices? ¿Manos a la obra? Claro, vamos a empezar. El arroz es el cereal más popular a nivel mundial. Es un grano rico en nutrientes, proteínas, fibra, antioxidantes y más de 15 vitaminas y minerales. Además, es muy versátil y permite diferentes preparaciones y mezclas de distintos sabores. ¿Qué clase de arroz vamos a preparar hoy? Este es el precocinado, es el arroz largo. Parboiled. Sí. ¿Y por qué elegiste ese arroz? ¿Por qué? Como este es un restaurante muy grande, estamos muy ocupados, entonces queremos sacar algo que sea bueno para el cliente, pero también a nosotros también nos ahorre tiempo. Ok, win-win. Claro, los dos ganamos. Voy a explicarle un poquito de cómo vamos a hacer esta receta. Aquí tenemos un poquito de whole spice. Primero vamos a poner todos los ingredientes aquí, un poquito de comino, le ponemos un poquito de clavo, todo molido por supuesto. Primero las especias. Sí. Ok. Este es un chile que se llama chile de árbol en México, no sé si ustedes lo conocen. No. Es un chile muy finito y muy picante. Muy picante. Sí, solo le vamos a dar un toque nada más. Huele buenísimo. Entonces le vamos a poner este es el achiote. ¿El achote? Ok. Hay varios tipos de achiote, está el polvo, está también la semilla la puedes conseguir. Pero nosotros compramos este en pasta. Este básicamente ya trae todo lo que tenemos aquí, pero nosotros queremos alzar ese sabor todavía más. Le ponemos un poquito de jugo de naranja. Jugo de naranja. Sí, Wow. solo para disolverlo. Entonces lo vamos a mezclar bien. ¿Y eso le va a dar un color? ¿Le va a dar...? Sí, le va a dar el color, le va a dar el sabor. El sabor. Sí. Vamos a empezar con el arroz, porque como que lo queremos como que freír un poquito, como suavizar. ok. Vamos a empezar tenemos un poquito de aceite vegetal. Ok. Vamos a traer el arroz al fuego y el agua y también la sal. Le ponemos el aceite vegetal, esperamos a que caliente un poquito. Mientras te voy platicando más sobre la achiote. Esto básicamente nuestros antepasados lo usaban como pintalabios. Más como de decoración, Sí. maquillaje. Ok. Está muy Entonces, interesante. primero vino eso y después vino su uso culinario. Claro. Qué interesante. La comida mexicana es muy apetecida en los Estados Unidos. Se caracteriza por la gran variedad de chiles que se emplean en la mayoría de platillos, siendo el arroz el acompañamiento básico más importante. ¿Cómo medimos el arroz? La receta son 3 copas de arroz por 1 copa de agua. En el agua le incluimos ya esto, ¿no? Estamos contando sí. esto. Ok. Y aquí le dejamos que se dore un poquito. Más o menos sí. Y también para que se caliente y después cuando le pongamos el agua como que empiece más rápido el hervor. Y ahora le vamos a agregar el agua. Entonces lo vamos a mover aquí y le vamos a agregar la mezcla de achiote y especias. Le ponemos más sal. Ahora tapamos el arroz y ¿cuánto tiempo lo dejamos? Ahorita lo vamos a checar cuando empiece a hervir. Después lo vamos a bajar a fuego muy bajito para que suavemente se cocine. ¿Y cuánto tiempo se demora el arroz parbolizado a diferencia del arroz normal? En este tomamos 15 minutos para cocinarlo, el otro nos va a tomar media hora. Entonces reducimos la mitad del tiempo por esa precocción que ya lleva el arroz que tenemos aquí. Sí. Bueno, ya han pasado más o menos 15 minutos. Más o menos 15 minutos exactamente. Ya es hora de mirar nuestro arroz y ver cómo va, ¿verdad? Y ya una vez que está cocinado, esa es la textura que tiene que tener. Se ve muy bueno. Entonces no es completamente seco. No, es un poquito al dente. Es un poquito al dente. Está perfecto. Es delicioso. Entonces, sirvamos. Claro. Emplatemos. Vamos a agarrar el arroz. Tenemos un plato. Estamos haciendo una cama de arroz. Me gusta porque de todo lo que le pusimos, de todos los spices que le pusimos, en realidad ninguna está como tomando... Muy fuerte, claro. Todo está como... muy balanceado. Sí. Esta es una salsa verde, le llamamos salsa verde picante. Okay. Está hecha de tomatillos hervidos, un poquito de cebollas y somos un chile que se llama jalapeño. Ok, conozco el jalapeño y me gusta mucho. A mí me gusta mucho el picante, Francisco, de todas clases de picante. Así que estoy muy como esperando como con mucha ansiedad de cómo va a salir este plato.
A este plato le llamamos un alambre de camarones. Son camarones serranos. ¿Y eso está solamente con sal? Solamente puesto? sal y al grill. Y aquí Súper tenemos sencillo. digamos que el complemento del camarón. complemento. El sabor que le va a dar el camarón. ¿Y aquí qué tenemos en esta esta salsa? es una vinagreta, básicamente que lleva solamente aceite con ajo, orégano y jugo de limón. Así presentamos el plato. Está buenísimo y se ve muy bonito. Me gusta la combinación de colores que has hecho porque tienes un verde como en el Básicamente la bandera mexicana, verde, blanco, de la cebolla y el rojo del tomate. Lo vamos a declarar un plato sabor USA porque tenemos acá muchos ingredientes que usamos en Estados Unidos. Así que este se va a llamar alambre de camarones al estilo Francisco. Al estilo Francisco, exactamente. I Love SaborUSA. Sabor USA es un estilo de vida. Son esos buenos momentos que siempre queremos compartir en familia o con amigos alrededor de una deliciosa comida. Hace unos meses conocí en Colombia a una persona excepcional. Es uno de los mejores chefs con los que he compartido y vive aquí en Washington. La última vez que nos vimos y cocinamos juntos fue en Cartagena. Le prometí que iba a venir a visitarlo, pero nunca le dije cuándo. Espero que le guste mi sorpresa. Good to see you. Good to see you, surprise! Oh my goodness! I wish I would have, had a chance to put some makeup on. Yes. You look great. You said come, and here I am. You are here. You look amazing as usual. Last time I saw you, it was a little hotter. Yes, on Just a little bit. the rooftop. El chef Rock Harper es todo un personaje y un señor embajador del sabor USA. Una vez más disfrutaré de su compañía y exquisita cocina, pero no estaremos solos. JP Featherson es un mixólogo local amigo suyo y según Rock, uno de los mejores. ¡Qué rico un buen cóctel! So what's going on here? Well, so I've already put my wild turkey bourbon in, so that's the basis of the drink. We're using, this is kind of a nice DC connection. This is called Capítulo Rosé Vermouth. And I actually make this here in Washington, D.C. So, vermouth doesn't have to come from just France or Italy. You can make it all over the place. It's really, really delicious, sort of bittersweet, lots of very sort of herbal, rhubarb and orange flavors to it. JP es mixólogo y socio del bar Columbia Room. Está en la lista de los 21 mejores mixólogos de los Estados Unidos del 2015 según la lista Thrillist y también ha sido nombrado uno de los mejores nuevos mixólogos por la revista Food and Wine. Así que para mí no solo es un honor probar sus creaciones, sino también aprender de su trabajo. So, wild turkey. Wild turkey, the Capitoline Rosé Vermouth, blackstrap bitters, and then our black mint extract. Right. And the syrup. And The syrup. the syrup, of course, the syrup, the hickory syrup. Okay, Yeah, I'm Virginian boy, come on. So I'm gonna get you to help me make Yes, this drink. So please. let me grab some glasses out of here for us. We're gonna make a couple of these, and then Okay. Go on And to these the are third already one. chilled. Already chilling your glassware is really important because Okay. we're going to stir this with ice, and what's really important is to get the temperature to this very sort of cold level, because a cocktail, at least in the American tradition, a cocktail should be cold and crisp. All right, have you ever used a proper stirring spoon before? Once Once or twice. All right, well, let's have a look at your technique. I'm gonna, the bit of advice, we're not gonna put the ice in yet, because once you put the ice in, you're on the clock. Okay. The way that I always describe it is you want the back of the spoon going around the inside of the glass like that. Okay. And you're just trying to get it to whip around nicely like that. Okay. And you don't want to be like stabbing it or, doing all sorts of weird motions. But hold it like you would a pen and then just let the just spoon stir do it. the work. Okay. And how long would that be doing for? Well, it depends on the drink, but for a drink like this, which we're going to actually put over an ice cube, we would do this for about 10 to 12 seconds. There's a technique to this, You. you know? You're natural. How's she doing, JP? She's doing great. I You're think being too kind. I think we need to add some ice, and then we're good to go. All right. We call this one the back row. Should we try? Try it, please do. Please, please.
Cheers. Cheers. Cheers to you. Cheers, thank you. Nice and rich, powerful, some spice, some herbal flavors, a little bit of like smoke from the hickory. Rock tenía razón respecto a JP. Selecciona los ingredientes exactos en su justa medida. Estaba delicioso. El turno ahora es para el chef Rock Harper a ver con qué nos va a sorprender para acompañar estos maravillosos cócteles. We're having fun today. Bringing you to DC, having some great drinks. So we have something called pimento cheese in the South. We're gonna do real quick. Okay. Very simple. Pimentos, right? Roasted red peppers, cream cheese, cheddar, Tillamook cheddar. So this is a cheddar out of Wisconsin. This is a white cheddar. We have that beautiful mix there. What I'm gonna do is, stove's in the back. I just put another bread there. I'm gonna put some butter. Put it in a cast iron skillet. In the oven is just one of my tricks, right? And then we're gonna take it out and we're gonna serve, we're gonna eat, and maybe drink some more. Yeah. Yes. I know you all are gonna do something else. I'll be in the back. Please save me a couple of drinks. Okay. See you guys in a second. JP no deja de sorprenderme. Habla español. Empezamos con otro whisky estadounidense. Este es Maker's Mark. Es un bourbon, pero en comparación con el Wild Turkey que usamos antes, este es un bourbon mucho más suave. Vamos a echar un poquito de este Maker's Mark y lleno de Jerez que tiene un poquito de dulce. Okay. Pero también muchos sabores de especia y también muchos sabores de nueces. Vamos a echar un poquito de este Bourgeat, también un Dry Curacao. Es un licor de naranjas. Un licor de naranja súper rico. Es curacao seco, pero no es seco. Es dulce como Cointreau, como Grand Marnier. Okay. No es un licor muy seco. ¿Y esto lo estarías usando como para ese toque dulce? Dulce, un toque de naranja, de especia. Ahora, jugo de limón verde. Ok. Y lo tropical, lo de latinoamericana. Esto es un jarabe de guayaba y también de un poquito de ¿cómo se llama? Maracuyá, passion fruit en inglés. ¡Qué rico! Sí. Y también para acabar un toque de bitters o amargo. Para terminar, hielo molido, porque es un tiki drink, es una bebida playera y hielo típico y hielo normal no sirve. Tenemos la bebida, en inglés es el good water. Good water. El agua buena. Okay. Wow. Look at this. Primera. No solamente es un cóctel hermoso, sino que sientes las ganas de irte a nadar. Sí. Pruébalo, por Gracias. favor. Columbia Room es un bar donde los ingredientes, técnicas y tradiciones de cócteles se fusionan para crear una experiencia memorable. Pero ¿cuándo empezaste tú con todo este mundo de la mixología y esta combinación de... No hace tanto tiempo. Llevo casi 7 años trabajando en esta forma de bar. Oh, yes. Wow! The best kind of surprise. That looks amazing, chef. It's good. It's good. We just I put it in the oven, right? So it gets nice and melty on both sides, open face. So more butter than I'm going to tell you about. We're all set. What did you make? I'm curious. Oh, this is amazing. Well, while you were gone. Wow, I can taste. Oh, please do. This is our more tropical, or sort of Latin American, North American hybrid. Yeah, kind of like a bourbon mix and of the two tropical worlds. flavors. Oh my goodness. Those frozen blueberries? Frozen blackberries. Blackberries. So yeah, this you have to try. You can break off a little piece of this. Actually, let's do one of these. This is cardamom leaf. What did I do wrong? Cardamom leaf, and the smell from these, the flavor is amazing. It's amazing. Did you see his eyes? Well, what would be the best way to have these grilled cheeses? Like, which drink would you pair them up with? I would definitely say the old-fashioned, right? The back row, yeah. Back row, that was the sorry. one I had in mind for Yeah. how the flavors match up. I like that hickory, that little smoky barbecue note.
how that would work with the pimento cheese. That's when I like to eat pimento cheese, is when I'm at a barbecue. All right. Well, then you guys should just like dive into it because I'm dying to try it. Go for it. Yeah, I'm dying to try them. Oh, We have to try it with the drink, right? it's all about sharing. Wow, that's delicious. That's really, It's really very delicious. That's good. You're the genius that put the two together. I got the inspiration from you. That is great. I want to propose a toast for this amazing encounter, for meeting you and learning so much about you. I mean, you're opening the doors to a whole new world, like just like you said. That's like my friend. I told you. Gonna give you this the best. Thank you, Rob. Thank you. Thanks for I'll take a high five. Yes, please. Absolutely. Guys, awesome. Thank you, Cheers. JP. Salud. Thank you, Chef Rob Thank you. Harper. Thank you. You're Good to always meet you. taking me to awesome places. I appreciate you. Cheers. Cheers, guys. No quería que este día se acabara tan rápido, pero disfruté cada segundo. La visita a la mansión Mount Vernon de George Washington fue algo mágico. Estar en la destilería fue como un viaje en el tiempo. Descubrir al chef Francisco Pablo y su amor por la tradición de la gastronomía mexicana. Y por último, el reencuentro con el chef Rob Harper y su amigo JP, el famoso mixólogo, fue algo maravilloso. Eso es Sabor USA. Disfrutar, descubrir y compartir no solo lo mejor de la gastronomía, sino de los lugares y las personas que nos vamos encontrando en el camino. I love SaborUSA. Soy Karina Correa. Me encanta viajar, cocinar y documentar todo lo que está a mi alrededor. Nací en Bogotá y muy pequeña me mudé a la ciudad de Nueva York. Desde entonces, la pasión por la comida y la aventura me han llevado a conocer sitios maravillosos. Ahora estoy de vuelta en Colombia y quiero compartir con todos lo mejor de la gastronomía estadounidense. I love Colombia and I love SaborUSA.